Víctor Castro. Iván Anaya y Arturo Pucoroba. Bueno, como dijo Alejandro, vamos a hablar hoy de un clásico del cine, pues tanto de ciencia ficción como en general. Es una pieza como que todo cinéfilo, todo fan de cine o cualquier persona que presuma de gustarle un poco el cine, tiene que verlo. Hay algunos que no les va a gustar y hay otros que sí. Estamos hablando de 2001, Odisea Espacial, de Stanley Kubrick. Y esta fue la cuarta película de Stanley Kubrick en largometraje. Y es la única cinta que alcanzó un premio Oscar en toda la trayectoria de Stanley Kubrick. Ganó en mejores efectos visuales. El primer tema del que vamos a hablar es el de el monolito y los monos, que es la primera vez que, pues es el inicio de la película y es la primera vez que vemos este ente como ancestral, de cierta manera, que aparece durante varias partes de la película. Siento yo, bueno, vamos a hablar del monolito, pero antes, Sí. la película abre de una manera magistral, que es la luna elevándose encima de la Tierra, encima del Sol, con una música que se ha convertido en un tema clásico gracias a esta película. Sí, se ha utilizado mucho en la ciencia ficción. A partir de ahí lo hemos visto tanto en parodias como en películas ya de ciencia ficción. O sea, en parodias me refiero a Los Simpsons, South Park, creo que han hecho referencias en algún episodio. O sea, diferentes como partes de la cultura popular se han aprovechado de esta película de una manera enorme. O sea, lo han sacado muchísimo de muchas cosas, en especial de la música. Demasiado, vi varias elementos, referencias y dije, hey, espera, eso también es... No sabía que había salido de aquí. Algunas cosas, no sabía que había salido de aquí. Dije, sí, hay muchísimas referencias que para nosotros ahorita ya es como muy normales. Y vemos esta película y es como, wow. Nosotros que no las vimos antes en esta película, las vemos y es como, es sorprendente encontrarte con cosas tan populares que nacieron gracias a esta película. A mí se me pegó muchas cosas, dije, ¿qué onda? ¿Por qué no había visto esto? No. Y ya adentrándonos un poco al tema de los simios y el monolito, me llamó mucho la atención que iniciara con eso, porque básicamente te explica como ya de qué va a tratar la película, ¿no? O sea, como te dirige, porque si entrara directo al espacio a lo mejor te confunde un poco o no entenderías qué es lo referente al monolito. Y esta primera vez que vemos el monolito, pues te explica muy bien como el tema de la conciencia y demás que viene a partir de la pieza esta. Ale, ¿qué te pareció? La primera parte sí te gustó, ¿no? No, antes, para quienes no estén haciendo clic con imágenes en su cabeza, el monolito es esta, pues, no sabemos, piedra, metal, esta estructura como rectangular, ¿no? Si no la han visto, pues va a estar medio complicado que entiendan lo que estamos hablando, pero si la han visto y aún así no les hace como clic, pues el monolito es la estructura, ¿no? Creo que es de las pocas escenas de la película muy claras, hablando, como les dije en el tag, hablando como una persona que apenas está empezando a ver el cine de una manera más allá nada más de lo comercial. Creo que es de los pocos momentos de la película como de, ok, entiendo de lo que están hablando, ¿no? Arturo me comentaba, obviamente ya sabiendo más de la producción, que los monos son actores. Obviamente en ese tiempo no había CGI, no era como muchos pensaron de la academia, que eran monos entrenados. Para mí fue lógico, para mí es como, come on, neta, creyendo que eran monos. Pero cuando ves una película, esto es como un paréntesis, tienes que situarte como en el año en el que está hecha y en el contexto en el que está hecho, que es algo que probablemente no hacemos como regularmente, ya que me hace la observación como de piensa en qué tiempo está hecho, es como, ok, tal vez para ellos no era obvio, lo que para mí ahorita pues sí lo es, ¿no? Sí. Creo que la primera parte es muy clara, como de qué está tratando. Básicamente están hablando de cómo el hombre, o representado por el simio, no tenía una manera de sobrevivir más que como con frutos y demás, y de repente un pequeño como haz de luz, si queremos verlo aunque sea totalmente oscuro el monolito, los despierta y es cuando el hombre empieza a conocer sobre lo que puede hacer con su fuerza, con sus manos, con las cosas que lo rodean.
y es cuando el monolito le revelas. Y está bien interesante como que cuando tiene el hueso y está dándole golpes a los demás huesos, se le viene a la mente el monolito, ¿no? Y ahí es donde queda muy claro como, el monolito es como un despertar de la conciencia, algo así. Víctor, ¿tú también la acabas de ver recientemente? Recientemente, muy recientemente, hoy. No, a mí me llamó la atención la caracterización de las personas para hacer los simios. Está Sí. muy bien hecho. O sea, a mí me gustó mucho los movimientos. Obviamente, bueno, la película es del 68, pero creo que se me hacen más reales que los de El planeta de los simios de Tim ¿La original? Burton. Y la original Y también. el de Tim Burton, sí. Y de que era de Tim Burton. O sea, Totalmente. yo dije, ok, wow. Yo coincido con Víctor, no coincido con él en cuanto a los simios. O sea, para mí, la verdad, ver a esas personas actuando como simios fue extraordinario. La verdad, sí, para mí sí pegan. Sí siguen pegando todavía como... O sea, obviamente sé que no son simios, pero es una imitación perfecta para mí. No, la imitación es buena. Yo lo que me refiero es a que en cuestión de dimensiones, para mí es como creen que es un chango si el torso, Ok. o sea, más en cuestiones Sí. de físicas, Ajá, pero ajá. la actuación yo sí siento que Sí. es muy buena. De hecho, las Y expresiones el maquillaje. faciales. Lo que O yo sea, le las decía expresiones era lo faciales de los siguiente, monos. precisamente lo que dijo hace rato, de que se fijara en el tiempo en el que estaban. Le digo, estabas hablando de los 60s, o sea, en donde todavía no había, sí había acceso a información, pero no era tal como de, cualquier persona ha visto un simio. Entonces estabas hablando de que sí, ya muchos podían llegar a ver simios y había zoológicos y demás, pero en el imaginario de muchas personas podías engañarlos fácilmente y decir, Claro. este es un simio, y se la tragaban completa porque nunca habían visto un simio, ni siquiera en video, a lo Sí. mejor eran algunas fotografías en libros y demás. No. Entonces el acceso a la información pues también facilitó mucho el que sorprendiera de esa manera. Y pues además de la caracterización está obviamente el maquillaje, que es perfecto, Sí. de lo mejor. Y ese año salió el Planeta de los Simios también, o sea, y también es un muy buen maquillaje. O sea, ese año fue bueno para el maquillaje. También está el uso de la cámara para no evidenciar demasiado Claro, los movimientos. a los movimientos. Sí. Esa escena, pues la verdad es que es un inicio fantástico. Bueno, no es el inicio, pero es una escena fantástica. Es un bloque muy, muy bueno. Incluso se ve que los simios están atemorizados por otra banda de simios, por un leopardo, que el leopardo también está excelentemente fotografiado. Sí. Llamó mucho mi atención. Y también están atemorizados por la noche, por la oscuridad. En eso cae la noche, después ven el monolito y se muestra cómo el humano es curioso, investigador. Creo que eso es lo que lleva al final de la película. No me quiero adelantar tanto, pero como esa curiosidad que despierta en la etapa más primaria de los hombres, se vuelve a notar al final de la película, como el por qué el bebé. Claro. Y pues esta escena da inicio a la segunda parte, que es ya la travesía espacial, el vals espacial y pues la aparición del monolito, del segundo monolito. Que ya avanzamos del pasado, donde estaban no sé si sea prehistoria. ¿Sí es Pues prehistoria? tiempos primitivos. Sí, son el mejor. No sabemos mucha historia. Y ya pasamos hasta el Son los futuro 90s, espacial, ¿verdad? ya cuando es la referencia que hace, ¿no? Como cambia de los primates a la nueva modernidad. Y es en donde decías ahorita que es una muestra de la fotografía que podía hacer Stanley Kubrick, que es cuando lanza el hueso. Vemos esta escena que hace cambio como de transición de un tiempo a otro, que es cuando el simio lanza el hueso, vemos cómo va girando y de repente cambia a la estación espacial, y es como el cambio, ¿no? De nuestros primeros pasos como hombre y ya el gran avance en el futuro. Y es cuando empieza la historia de la segunda vez que conocemos el monolito, ¿no? Pues vemos la primera nave en pantalla, empieza el vals espacial debidamente orquestado. Kubrick era bueno seleccionando piezas musicales adecuadas Sí. para sus escenas. Para una persona que estuvo en ballet, Sí, es que para Me costó mí trabajo. fue muy difícil concentrarme algunas escenas en lo que estaba pasando por las referencias que ahora
lo que decían en un principio, ¿no? Son referencias que alguien que no ha visto la película como Víctor o como yo, que las vemos ya con otras cosas en la cabeza, para mí era muy difícil en algunas escenas concentrarme porque muchas piezas musicales de la película son muy usadas en el mundo del ballet. Entonces, mientras yo escuchaba esa música y trataba de concentrarme en la escena, la mitad de mi cerebro estaba en un teatro. Entonces, Cosa a que no mí me pasa me a mí. costó mucho trabajo ciertas escenas porque no A mí, de podía. hecho, yo destacaba mucho la música. O sea, a mí una de las cosas principales que le decía a la gente era como la música y lo que ves en la imagen quedan perfectamente sincronizados y es hermoso. A mí no me hacía O mal. sea, pasó de los veías dos. la estación girando con la música orquestando todos los movimientos, se ve perfecto. O sea, para mí era como las Estás mal, caminatas incluso. O sea, cuando la muchacha viene la camarera como caminando en la estación y eso Lento, para ¿no? servir y eso, vas a ver los pasos lentos como moviéndose de un lado a otro. El bolígrafo. Ajá, No, girando, el como bolígrafo. todo eso. Para alguien que no tiene tanto conocimiento en ese tipo de, como del ballet y demás, O de la para música. mí era como, tal vez no tenemos tantas referencias de ese tipo de música como en otros ambientes, y a mí me pareció excelente. Víctor, A mí me pasó de las dos, porque igual, hay algunas canciones que decía, hey, he escuchado esto, lo he visto en una obra de teatro, en una pieza de ballet, pero a la vez veía claramente el movimiento, la música, la sincronización, esta que había, lo que ustedes comentaron. te conectabas con los dos. Me conectaba con los dos, era como de, espérate, déjame entender. La historia de esa escena podría ser que no la entendí, pero porque me clavé con la música y el movimiento, o sea, y la escena, tal cual. La historia fue como de, fue un segundo plano porque ya el otro mitad del cerebro estaba de, esa canción es de acá, esa canción es de acá, Sí. esa canción es de acá. Sí. En esa primera mitad, pues, bueno, en esa primera mitad de esa De como ese- historia, Ujú. de ese bloque de historia, pues básicamente es la historia de que sucede que aparece algo en el espacio, en una En la luna. en la luna, y empiezan a ver como cosas extrañas dentro de ese espacio en donde se encontró eso. Entonces tienen que ir a investigar pues gente especializada a la zona en donde ocurrió. Entonces lo primero que vemos es que llegan a la estación como espacial. Ya estamos hablando de un futuro que es bastante innovador, porque yo lo que le decía, le digo, o sea, estaban en el año 68, 67. 68. cuando Bueno, se estaba filmó, se grabando. filmó Ah, del pues, 65. 67. Ajá, 65, exacto. Entonces le digo, desde Bueno, ahí el empezó a 65 filmarse. estaban hablando de videollamadas. De tablets. Estaban hablando de Tablets. tablets, estaban Sí. hablando de todo ese tipo de cosas. Que es Arturo, como, ¿qué está sí. pasando? O sea, es bastante sorprendente que una película haya inspirado toda una generación de Y científicos no de está, pensamiento y no está tan liberado. alejado de la realidad de la producción. O sea, Sí. es lo que me Sí. llamó la atención. El diseño de producción Sí. se me hizo, Soberbio. Sí. sí, porque dije, la videollamada es tal cual. Sí, Ajá. la computadora es diferente, obviamente, pero había lo que tú dices, tablet, videollamadas, que mencionaba como el teléfono, que le marcas y no sé qué. El Pero- delay de 7 minutos con la Tierra. Sí. El reconocimiento por voz, el reconocimiento facial, como todo ese tipo de cosas, está excelente. Y el simple hecho de la luna, porque ellos llegaron hasta el 69. Ándale. O sea, fue como de, ¿qué diablos? Esa película es de, bueno, se estrena en el 68, un año antes de que lleguen a la luna, dije, Sí, en ese momento obviamente a todo el mundo le ha de haber volado la cabeza. O, como decía Arturo, todo el mundo tachando de ridículo y de exagerado, ¿no? Esas cosas que... De hecho, todas esas cuestiones de cuando empezamos como a hacer las referencias, me hicieron pensar un poquito como qué cosas dentro de unos años para nosotros van a ser ilógicas y para nuestros hijos, nuestros nietos, lógicas, ¿no? Como para mí ahorita decir, es súper lógico, claro, es una tablet. Para ellos en ese tiempo era un objeto Era inventado así, del cine, entonces como que Sí. te invita a esa reflexión como de qué tan alejados o no podemos estar Sí, son- de la invención, ¿no? Es una película que a pesar de que se va al futuro, no se queda tan alejado. O sea, no levanta los pies tanto de la Tierra como por ejemplo Volver al Futuro, que a pesar de que sí está muy perra y todavía no tenemos Todavía no la tabla. llegamos. todavía no tenemos Tabla. muchas cosas que pudimos haber La tenido. patineta no está todavía. Claro. Entonces igual Volver al Futuro tomó inspiraciones de esta película. O sea, esta película fue como muy importante porque trajo muchas cosas Un punto, tanto al ¿no? mundo científico como al mundo cinematográfico. Y ya de ahí pasamos de la estación que es como toda la diplomacia, como de tenemos que mantener todo esto en secreto, tenemos que enseñárselo al público, sí o no. Para mí también es de destacar que en las estaciones, bueno, en toda la película hay pocos diálogos.
Sí. Pero Muy pocos. en la estación espacial se construye intriga con muy pocos diálogos entre la tripulación soviética Sí. y el científico estadounidense, y aparte la conferencia que da ya con los estadounidenses, para mí el director Kubrick logra el cometido de crear Sí, estás hablando de que es en plena época de la La Guerra Guerra Fría. O sea, son como referencias que dices, wow. O sea, el vato se atrevió con todo a hacer como un diálogo y un debate y todo lo que se estaba hablando en esa época, ¿no? Está estupendo eso. Ya pasamos de esa escena de la plática, del debate y demás, a la acción, ¿no? Ya al vamos a descubrir qué es lo que está pasando y nuevamente nos topamos con el monolito. Que nuevamente, como mencionaste hace rato, una de las escenas más impactantes del monolito es cuando lo ves desde arriba el monolito con Desde Ajá, abajo. con la luz. con la luz, con el sol o no estoy seguro qué era. No, creo que es. Creo que en la primera escena con los simios es el sol y la luna se ve del otro lado, ¿no? No, en la segunda escena es el sol, ya recordé. Es el sol porque posiblemente el sol es el que catapultó el monolito a emitir la sonda Sí. al ser descubierto al ser desenterrado. Sí. Bueno, eso es una teoría. Entonces se topan con el monolito y nuevamente lo empiezan con curiosidad lo empiezan, de hecho se me hizo súper curioso Tocar. porque primero en los simios es como que con cuidado y ahorita ya es despierto completamente la curiosidad del hombre y ya es como vámonos directo a tocarlo, a ver qué, se toman una fotografía, le digo, nomás les faltó como la selfie. O hubieran hecho eso y Sí, de ¿verdad? plano, Es un descubrimiento brutal. Y bueno, ya se toman la fotografía y empieza el zumbido, ¿no? Y ya empieza como a dar pie a la siguiente escena. Pero pues igual, aquí se abre un tema como igual que el primero de los simios, ¿no? Es un despertar como de la conciencia, como que pasan de la modernidad, de todo como alcance que ya estaban en el espacio, al siguiente paso, ¿no? Donde crean una supercomputadora, que es HAL 9000. Uno de los datos curiosos que le decía Ale era que ellos querían que HAL 9000 fuera de IBM. De hecho vemos computadoras de IBM al principio de la película, pero IBM dijo, no, yo no quiero que mi computadora se vea como un villano. O sea, no quiero que se convierta como en un tabú para la gente. Claro. Entonces lo que hace Kubrick inteligentemente es quitarle una letra a IBM, se van una letra atrás. En lugar de I se van a la H, en lugar de la B se van a la A, y en lugar de M se van a la L, que es donde crean HAL. Entonces es un dato curioso, ajá, que se te revela. Y fue perfecto porque es como HAL, o sea, Es un nombre propio, corto, entendible, memorable. ajá. Sí, yo lo comentaba, que tal vez es uno de mis villanos favoritos ahora que lo pienso, o sea, ya después es como ves a los demás villanos y es como ninguno como este vato, la neta sí se pasó de lanza, pues, o sea, pocos villanos han sido tan memorables o tan malignos Maligno. sin poder hacer nada, o sea, sin tener brazos, sin ser absolutamente nadie, es como... Sí, partiendo de eso creo que sí, porque realmente no es nada Ajá. físico. No es un ente físico, Ajá, ajá. pues es inteligencia artificial, o sea, al final de cuentas estás hablando, es como, quítate Sí. el Jarvis, es HAL, o sea, Aparte el Y es diseño, malo. el Y es malo. diseño, esa mirada. El ojo, ¿no? sí, no. la luz, todo. Los porque close-ups escenas. que hay de Sí. repente al ojo de Sí. niña sí me hubiera súper traumado. O sea, una de las partes más impactantes que dices acerca de la fotografía y eso se me hace cuando está tratando de reparar la cosa esa ¿Afuera? afuera, ajá, cuando muere el primero Ah, ok. astronauta, que estás con la navecita y todo el show y de la nada como hace un close-up súper intenso sobre el puro ojo, se ve el ojo bien rojo y es cuando ya nada más ves el astronauta como girando en el espacio desconectado de su aire y demás. Toda la fotografía, yo lo que le decía era que como crear las naves, el espacio en general, digo, es súper sorprendente, pues, o sea, es años antes de Star Wars. Y se ve súper moderno, o sea, tú ves Se ve que parece que fue antier cuando Ajá, exactamente, o sea,
el diseño de los planetas, como interiores. los efectos especiales Los y demás, interiores. Los interiores de sin las naves. necesitar la remasterización que han hecho con Star Wars, por ejemplo. El uso de los es que Se fue ve el uso de los increíble. colores, el uso de los colores y la iluminación. Ajá, una fotografía. Digo, y que hay una coherencia estética dentro de toda la historia, ¿no? O sea, Sí. ya sea cuando están sentados en la sala, en la recepción, cuando están a bordo. La sala a mí también La me llamó la sala, atención, yo y dije, lo Hilton, ¿no? Yo sí lo veo como sí. Hilton. Pero bueno, en fin, o sea, tiene como cierta coherencia Toda la el estética. uso de los colores. Y es pues. algo que utiliza mucho, bueno, en los diseños como de los espacios, de los interiores, es algo que utiliza muy frecuentemente Kubrick. Lo podemos ver en El Resplandor, en la Naranja Mecánica, Marilyn. ajá, en Lolita, en todas las películas que ha hecho, manejan un tipo de estética como muy planita, Muy pero pulida, muy ¿no? bien Muy- hecha. Muy limpia. Ujú. Aparte, siento yo que Kubrick con 2001 inicia, bueno, aparte de que siempre hay una simetría entre, bueno, una coherencia entre el diseño de producción y la fotografía en el cine en general, Kubrick lo potencia y siento yo desde esta película se nota una simetría en cada fotograma, que es lo que marcaría sus futuras películas, La Naranja Mecánica, Berlino, etcétera. Entonces, este fue como que su punto de despegue. Bueno, pasamos allá cuando conocemos más profundamente a HAL, que empezamos a ver que es una supercomputadora como inteligente, es como Siri, pero potenciado 1000 veces. Es como Siri maligna. Como potenciado 9000 veces. Y empezamos a ver las características que tiene, que supuestamente es perfecta, y de repente se empieza como a deschavetar acá, machín. De chavita. Palabras de adultos. Llegan a sospechar de ella, se esconden para hablar y hasta le lee los labios, no maldito. Ajá, Ejemplo. aprender Le digo Arturo, tan fácil como que no hubieran volteado la nave, ¿no? Y ya no los veía. Pero, digo, obviamente es Sí. parte de la historia, ¿no? Pero sí, o sea, en ese momento que la escena donde se ve que está cambiando de dirección el ojo, la cámara de Hal entre uno y otro, que obviamente ya es donde te da a entender como chin, le está leyendo los labios. O sea, mi reacción fue como desgraciada. Es O un sea, gran manejo de la cámara eso, porque sí, te ayuda sí. muchísimo a A saber qué está entender lo pasando. que O está sea, pasando. ahorita ya se nos hace igualmente, como les digo, más fácil como el saber, te está leyendo los labios. Pero en ese tiempo tenías que describirlo muy bien con la cámara, o sea, tenías que hacer un golpe tras otro, un golpe tras otro. Y también estás hablando de algo como lo que vimos del video de Lala, Ah, el sí, camarógrafo moviéndose de un lado a otro. Güey, tenía son que referencias. mencionarlo. Ajá. Siempre va a estar. Del camarógrafo haciéndose de un plano a otro, de un plano a otro. O sea, no es como corte, sino que son como Es el ritmo, movimiento de ajá. cámara. Está perfectamente bien utilizado. Bueno, entonces pasamos ya a hablar más de Hal, de cómo a través de que empieza a fallar y que lee los labios, ¿no? De los tripulantes, obviamente detecta que quieren desconectarla y pues su instinto. Hay una parte en la película donde están dialogando o debatiendo sobre si Hal tiene sentimientos o no. O sea, hablan mucho como de que es perfecta, de que ninguna 9000 ha tenido errores, de que realmente lo sienten como parte de la tripulación, ¿no? Y cuando, bueno, Esto lo siento como una metáfora como de el egocentrismo igual del humano. O sea, como toda la película está referenciada al hombre, quieras o no. O sea, todo lo que nos narran es como referencias del hombre, de lo que estamos fallando, de lo que hemos hecho mal. Y y te da como eso, como el ego de, no podemos tener errores. Hay una escena que a mí me dio miedo. O sea, como tú dijiste, piensa que estás en el 68 viendo la película y que por primera vez es algo que es inteligencia artificial. Y Hal dice, es que tengo miedo. Yo sí de, damn. O sea, esta cosa que es perfecta y que dices, ¿tienes sentimientos o no? Dice que dice tener miedo, sabe que del plan y sabe perfectamente que algo van a hacer con él. Y él dice, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Es como de, ¿qué onda? Ya, Perdón. yo lo veo de dos formas. O les está respondiendo al sí tengo sentimientos, o es tan inteligente artificialmente Que vamos que es a como, manejarte esto. necesito convencerlo de que no me desconecte. ¿Cómo lo hago? Pues que Apelando a su sienta conciencia empatía, humana. que sienta empatía conmigo, que sienta que estoy sufriendo y a ver si chicle y pega, ¿no? Obviamente pues no, terminan así desconectándola.
pero cuando empieza a fallar, que ella dice, ¿no? Como sí, tal vez, bueno, ella, no sé, yo pienso ella porque es computadora, él, no sabemos, pero que dice, Sí, como si estoy fallando, pero seguramente es un error humano. Y todavía el humano reta a la tétrico. computadora. O sea, todavía el humano reta a la computadora diciéndole, a ver, es que ¿por qué tu gemelo sí marca el error y tú no? O sea, ¿no? Todavía como no es en contra de tu serie, no es en contra de tu sistema, es específicamente en contra de ti, o sea, de... Es discriminación, ¿eh? Ajá. No eres minoría. Sí. Sí, o sea, no era en contra de cómo funcionaba una 9000, era específicamente en contra de esa 9000, ¿no? De hecho yo opino que eso es, bueno, estoy de acuerdo contigo, que Hal es el personaje más humano de la película y es una máquina. Siento que Hal empieza, desde que le pregunta no me acuerdo el nombre, si le pregunta, oye, ¿tienes dudas de esta De misión? esta misión. Y el vato responde no, pero duda. Y desde esa chispa de duda, Hal es cuando puede ser que se haya tenido la falla. Yo siento que no tuvo la falla. Yo siento que reportó la falla para irse deshaciendo del primer tripulante. Ok. En eso es cuando ya ellos después planean desconectarla porque corroboran que no fue una falla, etcétera, y ya empieza toda la destrucción cuando elimina a todos los que estaban hibernando. ¡Oh, Sí, no! es un Algo muy interesante Desgraciada. que yo leí en un artículo, cuando la vi por primera vez, decía como el que Hal había fallado fue, como dijo lo mismo Hal, un error humano, porque de una parte le estaban diciendo a Hal como es una computadora de las más fiables, puedes confiar completamente en él, él siempre te va a decir la verdad, está en lo correcto y demás, y por otro lado le estaban diciendo tienes que mentirle a la tripulación, no tienes que decirles para qué están yendo a esta misión, o sea, tú tienes que guardar este secreto, pero también decir la verdad. Entonces es cuando le hicieron como Bueno, que, sí. que Hal se confundiera a sí No misma. había pensado en eso. O sea, Yo también. y ese es algo de los errores que hemos visto como en muchísimas películas, en las leyes de la robótica, además de Isaac Asimov, como una ley, Sí. como que al mismo tiempo pueden llegar a chocar, y las máquinas es donde se pueden llegar a otra vez deschavetar. Bueno, es que ahorita me puse a pensar que decía Arturo como es muy sobre el ego del humano, y todavía hubo un punto en la película muy claro en el que yo dije, no, pues el punto de la movie es decirte como la compu, por más perfecta que sea, va a fallar, y una computadora jamás va a superar al humano, ¿no? O sea, en un momento ese fue mi pensamiento de la película, antes de caer en esta conciencia de, pues el humano la programó, ¿no? El error al final sí es humano, pero como la película te lleva de repente como a ponerte en el plan de defiendo al humano, defiendo a la máquina, defiendo a la ciencia, defiendo a la mentira, defiendo al sistema, o sea, es como, son demasiadas cosas en una sola escena. Ahora es un villano, es un hijo de su madre. Pero al final no puedes dejar de sentir lástima por su final. Por cómo lo van desconectando y Poco a poco, ¿no? y él empieza a Desvariar. desesperadamente hacer cualquier Comentario cosa. como Ajá. intentando. Y esa es otra cosa que iba a comentar. Creo que es obvio que toda la película tiene una fotografía impresionante, pero esta escena en particular, como el primer encuadre, cuando está entrando apenas a la cabina para desconectarla, como en rojo, él en medio, como, o sea, y que cambia, ¿no? De repente de dirección, o sea, Ajá. no sabe. está excelente. ¿Crees que está como ese acostado tipo de y- fotografía, Ajá. pues, en el que todo se prestó, los colores, el encuadre, o sea, no necesitó usar un encuadre de tercios para que fuera una buena fotografía, sino como los entró y este es mi trabajo. Y es algo mucho que utiliza Kubrick en sus películas, en la fotografía. En El Resplandor lo vemos cuando Andy, ¿o cómo se llama? Danny. Va en el triciclo, la cámara siempre está en medio él, como todo este tipo de encuadres, los vemos y es genial que él pueda jugar, como conozco todas estas reglas y vamos a romperlas un poquito, o vamos a jugar con ellas y vamos a Pues hacer que luzca retar, muy bien. Es retar lo que está establecido y creo que es lo que siempre funciona a veces más. De acuerdo, pasamos a primero por una parte, para la parte final, iniciamos con escena súper estridente, ¿no? Como se hace cargo ya del astronauta, ¿cómo se llama? Bowman, creo. Bowman, ajá.
se hace cargo de la nave y nuevamente aparece el monolito, ¿no? Esta es la tercera vez que vemos el monolito en la película. Y ahí lo vemos como una especie de portal, ¿no? O sea, ya deja de ser tanto como la conciencia, pero a la vez también, o sea, te lleva de ya no dominamos el espacio, ahora vámonos más allá, ¿no? Como al interespacio. Vemos, Ale se desesperó mucho, pero vemos como los cambios de colores y demás, típicos como ya de más adelante, como en Star Trek, Star Wars y demás, que es como la velocidad luz, el warp, todo ese tipo de cosas, llevado a un como más sencillo, pero más como... Pues a la vez Es más psicodélico. impactante el Ajá, todavía más psicodélico psicodélico. con las apariciones de repente de la cara de él, ¿no? En diferentes muecas, en diferentes Sí, pues él venía a una velocidad expresiones. enorme, pues. Y algo que me llama mucho la atención de esas imágenes, de esos momentos, es cuando empiezas a ver como montañas, como parte de la superficie de un planeta o algo así, como el agua y todo eso, porque a mí me fue recordando como los principios de la Tierra, como los principios de la creación, que es primero empiezas a ver como todo como volcánico, como las escenas en rojo con lava, bueno, como ahí era lava azul, o algo así. Después pasas como a cobertura de agua, como ya empieza a jugar con los colores, de repente se empieza a ver verde todo, empiezas a ver como todo ese avance. Lo voy a ver otra vez. Sí, Eso sí lo noté. ¿No lo notaron? Digo, Es que es una parte a mí me encantó porque para empezar por los 20 minutos más estresantes. sí, para yo había mí. visto un documental, Fueron 7. la primera vez que lo vi había visto un documental como del inicio de la Tierra. Ahí existe y referencia. Y me pasó por la mente eso, o sea, empecé a ver como cómo iniciaba la Tierra, como con lava, luego esto, luego lo otro. Y vi esta película y vi esas referencias y se me hicieron estupendos, pues. Cómo pasó por todo el inicio de la humanidad, bueno, de la Tierra, y de repente, ¡pum!, llega a la habitación. Fíjate que ahora que mencionas eso, esa escena en particular fue una pieza clave para que la película ganara el Oscar de efectos visuales, que ganó Stanley Kubrick, Sí. porque era el director de efectos Sí. visuales. Sin Todavía no embargo- premiaban al equipo, ¿no? Ajá, sin embargo, Douglas Turnbull se llama, Sí. es el que creó esa escena. Él participó en los efectos visuales de una película que se llama El Árbol de la Vida, no sé si ya la vieron. Me suena, es pero del no dos- recuerdo. Es del 2011. Muy- También hay escenas de la creación del planeta, incluso salen dinosaurios, etc. Ahí está la Y referencia. fíjate, ahorita que lo mencionas, todo Todo cuadra. cuadra. Clic. Sí. Sí, yo te digo, la primera vez que lo vi me sacó mucho de onda. Y yo estaba volteando cuando lo estábamos viendo con Ale a ver como si agarraba. No, yo estaba. Pero yo- estaba, ya Dormida. estaba muy cansada de la película. eh, Lo que le digo es que a lo mejor 2001 no es una película como por la que deberías de empezar a ver a Kubrick. O sea, es como para mí es la mejor, si no de las mejores de Kubrick, pero tampoco es la más digerible. O sea, tal vez deberías empezar con Un Resplandor o con Naranja Mecánica, que es todavía más masticable. Hay una película de él que se llama Senderos de Gloria. Sí. Es en blanco y negro, pero es como de 1 hora y media. Es la película creo más corta de él y la verdad está muy digerible y se me hace de las cotas más altas que le alcanzan. A mí O también. Espartaco también es de él. Ándale. Doctor Strangelove es donde yo creo que puedes empezar a conocer como lo bizarro de Kubrick, como que puedes ver como que pedo en ese vato está medio loco y te lleva como todas esas películas como que te llevan a entender como por eso está así de bizarra o medio rara 2001. Ya no llegamos a la habitación del hotel. Ok. Yo no sé. Sí, en esta escena yo estaba muy cansada. Sí. Ya en mis conclusiones les diré como lo que opino de la película, pero ese mismo cansancio a lo mejor no me dejó apreciarla como tal, ¿no? Es muy evidente lo que pasa, es muy evidente lo que te quiere decir, cómo él llega desgastado por este viaje de la luz, del color, de lo que sea, y se ve a él mismo en diferentes etapas, ¿no? Y cómo cierra con un bebé, ¿no? Y al final es como este ciclo o esta referencia de evolución, de cómo el principio es el fin y el fin el principio, y al final no es tan difícil, si prestas atención,
A Arturo me había recomendado ver como alguna referencia antes, leer algo, la verdad no quise, la quise ver así a ciegas, sin saber nada ni de Kubrick ni de nada, pues más o menos, porque aparte estoy medio ciega. Perdón. Pero sí, al final tal vez el mensaje principal no es tan complicado, y pues cada quien lo cacha en un momento distinto de la película, ¿no? Kubrick comentaba como cada uno, durante muchos años Kubrick lo dijo, como cada uno le puede dar una interpretación diferente y está perfectamente bien. Dice, y eso es lo rico de esta película, como tú puedes entender una cosa y puedes entender otra. Yo lo que llegué a entender es como él, estando en una edad avanzada, como se vio al principio, llegó hasta el punto de llegar a la conciencia de un infante, como la conciencia primaria, la conciencia más libre que podías llegar a tener, que es igual como los simios, cuando todavía te llegas a sorprender de lo que puedes llegar a aprender, y eso es el principio como del monolito, para mí. Es como llevarte a lo más básico para que puedas expander más tu conocimiento, como que puedas de aquí ya conociste muchas cosas, puedes partir desde el principio y vámonos otra vez como a... Yo me fui por la vía más fácil, yo creo que porque toda la gente, no soy religioso, pero todo el mundo se va luego a religión, eso me pasó a mí. Fue como de, ok, entiendo la parte de la evolución, entiendo la parte del ciclo, lo que tú mencionabas, de hecho, de que al final aparece como moribundo y después, pum, renace. Sí. Pero ya, hasta ahí fue como de, ok, el ciclo. De repente la escena final, ya donde está el bebé como tamaño planeta, dije, damn, es omnipotente, o sea, está en todos lados, está viendo la Tierra, dije, una referencia a Dios o alguna especie de entidad divina, ¿no? Algo así, Sí. luego me fui por ahí. O sea, Eso que es ahora muy sí, interesante, ahora porque sí. cada uno puede cacharla de Y yo diferentes no soy formas. religiosa, pero no agarré la referencia. Pues la verdad, no, siendo sinceros, ya la vi 2 veces y no entendí mucho pues esa escena final. Él envejece muy rápido, el monolito está presente en la habitación en la que él está, y de repente regresa al niño. Siento yo que, bueno, eso a lo mejor va en las conclusiones de la película, pero siento yo que el final representa a la humanidad atada al planeta Tierra. Ok. Por eso está el bebé y el planeta. Bueno, creo que lo más importante a destacar, pues, así, es los efectos especiales. La película la vi tanto en una computadora y unas partes la vi en el celular, la verdad, en esa pantalla. Pero aún así se veía muy moderno. No se notaba que la película era del 68. No, he visto películas de 2012 que se ve peor. Lo admito, son películas que me Sí. gustan, pero vean Los Vengadores de 2012 y ya se ve vieja. Amazing La película se Spider-Man ve- 2, donde lloró. Amazing Spider-Man Sí. 2 se ve vieja. Y esta película se me hizo muy Y no. muy HD. Se me Sí. hizo muy HD. Ciertas escenas sí, obviamente no, pero creo que la gran mayoría se notaba con una muy buena calidad. Sí. Destaco eso, el diseño de producción me gustó, lo que estábamos hablando, interiores. Creo que lo más débil en cierto sentido es la historia, pero, bueno, el guión, por así decirlo, los diálogos, pero porque tiene una razón de ser. Más que nada, algunos efectos de sonido, creo que también había sí como que qué onda está el espacio y no va a escuchar una respiración muy alto, como que no juega con, igual, puede ser la tecnología de ese entonces, no juega con el hecho de que se va alejando, que se va acercando, como en unas películas nuevas que hemos visto, ya sea Gravedad, que se aleja y se va. O sea, vemos a Sonido. Sandra Bullock que se va yendo, se va alejando el sonido, se va acercando, se escucha más fuerte, ¿no? Pero creo que es lo único débil que le veo. Me gustó mucho la película, le pongo muy bien. Ok, no la odié, me desesperé mucho, no les puedo explicar la ansiedad que sentía, por dentro gritaba, o sea, por dentro era como, ya no puedo, esto es demasiado para mí. De verdad, si por mí hubiera sido, la hubiera pausado en muchos momentos, A pesar de que la pausamos. a pesar de que la pausamos porque necesité café y necesité otras cosas. Tiene que ver totalmente con la personalidad. Y yo le decía a Arturo ayer que me empezó a echar carrilla como de, la odias. No, no la odio. Puedo entender la fascinación de las personas que la super alaban. Puedo entenderlo. También como entiendo el por qué no es mi tipo de película.
como lo mencioné antes, la sonorización, lejos de conectarme a mí, me desconectaba, me distraía muchísimo. Pero creo que al final, como director, lo que quieres es causar algo. Y hace mucho que una película no me desesperaba de esa forma. O sea, pero es mi personalidad, o sea, para mí es muy, muy lenta. Toda la parte de Hal me atrapó, o sea, si toda la película fuera solo lo de Hal, va, o sea, súper bien y la volvería a ver. Pregúntenme si la vuelvo a ver, denme chance de digerirla. O sea, es como, no es una película para todos, no es mala, es muy buena por muchas cosas que ya hablamos. Para mí, en lo personal, muy bien hecha. La historia, muy rápido detecté que no era una historia fácil o que no era una historia lineal. De hecho, le pregunté a Arturo, como, ya dime la verdad, ¿tiene una historia? No, ¿verdad? No la tiene, ¿no? Como, o sea, tiene muchas pequeñas historias enlazadas con una coherencia que como dice el mismo Kubrick, la vas a entender hasta después de verla 10 veces tal vez, ¿no? Entonces, creo que es buena, dense la oportunidad de verla. Si son un poco como yo que se van por otro tipo de películas, nada más mentalícense, prepárense sus snacks y no hay bronca, ¿no? Pero en términos del cine visual técnicos es muy, muy buena. Más o menos, complementando algo que dijo Alejandra, siento, esta película es un antes y un después, no solo en el cine, no solo en el cine de ciencia ficción, porque la película le dio credibilidad de nuevo a la ciencia ficción, porque en ese tiempo estaba un poco baja su credibilidad. Es un antes y después en el cine, y además es un antes y después en la sociedad o en la cultura general, porque pocas películas pueden darse el lujo de hacer adelantos tecnológicos, de cambiar a una generación y a las generaciones posteriores. Siento yo que esta película es... tú la tienes que ver, sea lo que te guste, lo que no te guste, la tienes que ver, al final de cuentas alguna vez, entre más veces la veas mejor. Sí. Para mí trata acerca de la humanidad. Me parece curioso que la primera, bueno, los simios, lo primero que aprendan es matar. Golpear. Es Destruir al Es un arma, enemigo. ¿no? El arma. es muy humano. Luego nos vamos al monolito. O sea, el monolito, a mi forma de ver, es un catalizador para la humanidad. Pero la película se sitúa en el espacio, en la luna, en Júpiter y al principio en el planeta. Pero habla, para mí, de cómo la humanidad está y estará arraigada por más exploración o avance que haya al planeta Tierra. A sus inicios. Exactamente, a sus inicios. La relación, ¿no? Hombre, ya. Al final el bebé contemplando el planeta, para mí eso es lo que significa, e incluso lo que mencionó Arturo, que sería la creación del planeta en el viaje De luz. en el viaje de luz. Siento yo que eso es lo que, bueno, no creo que es lo que haya intentado Kubrick. Lo que hizo es básicamente un documental de ciencia ficción con algunas inserciones dramáticas. Sí. Pero sí, la verdad es un documental de cómo sería el contacto alienígena con el humano. La fotografía, el diseño de producción, los efectos visuales son de otro planeta. O sea, parece que fue grabada ayer. Muy buena. Y el maquillaje también, pero el guión, bueno, estoy un poco de acuerdo contigo en que a lo mejor los personajes, etcétera, no haya muchos diálogos, No pero hay siento yo desarrollo de que excepto Hal, que Sí, es el personaje creo que más es el- humano, Sí. pero al tratar de un tema el tema que trata da para, bueno, Ajá. siento Sí. que es la Justifica, decisión correcta. justifica. Ajá. Es intencional, ¿no? Sí. La falta de diálogo. Entonces para mí el guión pero sobre todo Stanley Kubrick es la estrella de la cinta. Pero yo, en conclusión, pues es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Creo que es la segunda película que vi de Kubrick, después del Resplandor.
A mí sí me dejó muy impactado la primera vez que la vi. La primera vez que la vi nada más vi la primera escena, que es la de los simios. De ahí ya no la volví a ver, porque esa escena la vi, no sé por qué la vi, pero es la primera vez que la vi y me sorprendió muchísimo. Y ya después que la vi completa me dejó impactado completamente, porque a mí sí se me hace una película muy redondita en todos los sentidos. O sea, como que todo está muy bien hecho, muy bien trabajado. Para mí es muy impactante esta película. O sea, de mis cosas favoritas de la película, pues en sí es el significado del monolito. A mí me gustó mucho, o sea, como la manera en la que yo lo tomé, como lo comenté hace rato, como lo de la conciencia y eso. Porque yo lo vi desde el punto de vista como, pues sí, lo que comenté, de llegar a lo más primario. Y a partir de ahí, toda la película vimos cómo iban avanzando desde el inicio. O sea, primero estás en la época de los simios, de ahí después empiezas el hombre ya llega a la luna y hace exploraciones, y de ahí pasas al hombre ya puede viajar a Júpiter a investigaciones, y de ahí pasas el hombre ya hace viajes interdimensionales, y de ahí pasas al hombre llegando a su plena conciencia, como esta raza alienígena o lo que sea le mostró al hombre cómo los inicios de la conciencia pueden ser no el inicio nada más, sino como el máximo que puedes alcanzar como ser humano. Entonces a mí esa parte me deja muchísimo significado, y en su momento cuando la vi me encantó pues eso, y pues creo que esa es mi conclusión. Concluimos con esto, y vamos a estar luego hablando de más películas clásicas, como este tipo de películas, como películas que han pasado generaciones y todavía podemos decir como aplaudirlas muchísimo. Porque hay otras películas que las recordamos tanto, como por ejemplo como la que hablamos la otra vez de It, que a lo mejor son memorables, pero realmente no, ya cuando las vuelves a ver dices, no, sí está... Sí estaba gachita. Sí, es pura nostalgia, ¿no? Entonces, 2001 es una de las que queríamos hablar desde la temporada pasada con Raúl, con Marco y Fausto. Queríamos hablar de esta película y ahorita se dio la oportunidad, todos estuvimos de acuerdo y aprovechamos que había 2 personas que no habían visto la película jamás, y se sacó mucho provecho de esto, sí, viendo un video tan largo. Sí, igual en los comentarios pónganos si alguna película, no precisamente clásica, pero hay muchas películas y más películas que ellos dos ven y que aman, que probablemente la otra mitad del planeta no entendió. Entonces si quieren como que hablemos de alguna película en especial, pues pónganlo ahí abajo y lo vemos. De acuerdo. Eso fue todo y gracias por acompañarnos. Claro. Nos vemos en el siguiente video. Hashtag monolitos. Hicimos que ellos dos lo vieron. Sí. Eso es el primer propósito del canal.